Saludos jóvenes, espero se encuentren muy bien. La última clase de geometría que habíamos visto consistía en congruencia triangular. Recordemos que habíamos visto tres criterios de congruencia. ¿Cuáles eran esos tres criterios? A, SA, SAS y SSS. Esas son las iniciales. Ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 lado. Entonces vamos a recordar brevemente en qué consistía cada uno de ellos. Entonces, supongamos que tenemos este triángulo ABC y DEF. Entonces tenemos que este ángulo A es congruente o tiene la misma medida que el ángulo D. Aquí no nos van a decir en algunos casos, sí nos van a decir cuánto mide ese ángulo exactamente. Pero cuando tengamos una raya en cada ángulo, quiere decir que esos dos tienen la misma medida independientemente de cuál es la medida. Entonces, que acá tenemos esta rayita, y eso también se refiere con los lados. Y también tengo esta rayita aquí, que quiere decir que este lado AC tiene la misma medida que este lado DF. Ahora, si tenemos que el ángulo C tiene dos rayitas con el ángulo F. Dos rayitas. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen la misma medida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí que se forma ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Es decir, que formalmente tenemos que el ángulo A es congruente con el ángulo D. ¿Qué es lo otro que tengo? Que el lado AC es congruente con el lado DF. Y por otro lado tenemos que el ángulo C es congruente con el ángulo F. Cuando yo tenga estas tres implicaciones, ¿qué puedo decir? Que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. DEF. Y siempre hay que especificar por cuál de los criterios de congruencia. En este caso sería por ángulo, lado, ángulo. Bueno, en esto consiste básicamente el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Bueno, ahora sí tenemos otro tipo de congruencia, como la siguiente, donde vamos a aplicar lado, ángulo, lado. Entonces ya aquí ya no tenemos esto. Ahora, ¿qué vamos a tener a continuación? Una posible forma es la siguiente. Tenemos este lado con este lado, AC con DF. Ahora, un ángulo A con un ángulo D con la misma medida. Y por otro lado, tenemos dos rayitas, una en AB y dos rayitas en DE. Entonces, ¿qué criterio de congruencia tendríamos acá? Acá podemos observar que tenemos un lado, un ángulo y un lado. Lado, ángulo, lado. Entonces vamos a escribir quién corresponde con quién. ¿Quién corresponde con quién? Entonces busquemos. AB es congruente con el que tenga las dos rayitas del otro lado, que sería DE. Ahora, el ángulo A es congruente con el ángulo D. Y por otro lado, el lado AC es congruente con el lado DF. En consecuencia de estas tres implicaciones, ¿qué podemos decir? Que los triángulos ABC con el triángulo DEF son ¿qué? Congruentes por, siempre especificando, en este caso es lado
ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces tenemos que tener en claro estas tres congruencias, siempre identificarlas bien en los triángulos que se nos presenten para saber por qué criterio serían congruentes esos triángulos que se nos presentan. Y ahora vamos a ver la congruencia que nos hace falta. Esto es recordando todo aquello que habíamos visto, porque esto de congruencia hay que tenerlo muy presente para lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, para recordar las congruencias con los ejercicios que voy a dar a continuación. Bueno, entonces ahora yo tengo que AP tiene una rayita con DE, es decir, que ellos tienen la misma medida. No se sabe cuánto es, pero son iguales. Y también tenemos que AC con DF. Tienen dos rayitas, quiere decir que ellos son iguales. Y por otro lado, tenemos que BC tiene tres rayitas con EF. Entonces, aquí se nos va a formar otro tipo de congruencia triangular, que sería lado, 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 lado. Entonces, como ya la tenemos identificada, vamos a especificar qué son lo que tengo igual, qué es lo que tengo igual con quién. Entonces, AB tiene la misma medida, es congruente con DE. Por otro lado, AC con DF. ¿Quién nos hace falta? BC con EF. Bueno, tengo estas tres condiciones, estas tres implicaciones, estos tres hechos. ¿Qué puedo decir aquí? Que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y siempre colocar por cuál criterio triangular. En este caso sería por lado, lado, lado. De esta manera hemos hecho un pequeño resumen del tipo de congruencia triangular que habíamos visto en clase. Ahora vamos a hacer unos ejercicios donde nosotros apliquemos estos tipos de congruencia. Dependiendo el problema que nos estén dando, siempre hay que saber identificar cuál de las congruencias se nos presenta, cuál de las tres congruencias. Entonces vamos con el primer ejemplo. Entonces tenemos el ejemplo número 1. Entonces, dado los siguientes triángulos, identificar el teorema de congruencia triangular. Bueno, entonces tenemos dos triángulos. Vamos a dibujar los dos triángulos.
tenemos esos dos triángulos. El triángulo ABC y el triángulo DEF. Tenemos esos dos triángulos así de esa manera. Pero con estos datos tenemos que AC mide 2.3 centímetros, al igual que DF. Y también tenemos la siguiente información. El ángulo A tiene un valor de 45 grados, el ángulo C de 61, el ángulo E tiene un valor de 74 grados y el ángulo F de 61. Bueno, entonces nos piden identificar el teorema de congruencia triangular. Entonces vamos a observar esos dos triángulos. Yo puedo observar el primer triángulo para asociar con el segundo triángulo lo que tengo y lo que no tengo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En el triángulo ABC tenemos un criterio ya de congruencia. Lo podemos observar. Ángulo, lado, ángulo. Ahora, bueno, por el momento está todo bien. Ahora, ¿qué tengo en el segundo triángulo? Tengo lado, ángulo, ángulo. Y ese criterio de congruencia o ese teorema no existe. Entonces tengo que tratar de buscar la forma de este triángulo que sea lo más parecido a este. Entonces voy a ver cuánto debería de medir el ángulo D. Entonces, ¿qué hacemos? La medida del ángulo D más la medida del ángulo E más la medida del ángulo F, acuérdense que en todo triángulo la suma de sus ángulos tiene que medir 180 grados. Bueno, entonces voy a sustituir cada valor de los que tengo. El ángulo E mide 74. El ángulo F mide 61 grados. Para averiguar cuánto mide el ángulo D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 74 más 61. Eso nos da 125 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer para dejar la medida del ángulo D? Para saber cuánto mide el ángulo D, voy a restar a ambos lados 135 y 135. O sea, la medida del ángulo D más 135 menos 135 para que se cancele y me quede el ángulo D solo, lo que yo quiero, a 180 siempre a ambos lados, menos 135 grados. Es decir, que la medida del ángulo D a qué va a ser igual. 180 menos 135 serían 45. O sea que el ángulo D mide ¿cuánto? 45 grados. Mide 45 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora sí tengo congruencia similar a la del triángulo ABC. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir? Que concuerda este 45 con este 45, 2.3 con este 2.3 y 61 grados con 61. Este dato para el ángulo E valiendo 74, ¿para qué nos sirvió? Para buscar el ángulo que estábamos interesados, el D. Pero no vamos a trabajar con esta medida porque no tengo criterio de congruencia de ese tipo. Pero hay veces que nos dan pistas, para esos valores nos dan pistas para buscar lo que nos hace falta o lo que en realidad sí existe, un criterio que sí exista, nos dan como base algo. Bueno, ya teniendo que el ángulo D vale 45, entonces ahora sí podemos armar nuestras congruencias. Bueno, entonces vamos a armar las congruencias que tenemos. ¿Qué tenemos? Que el ángulo A es congruente con el ángulo D. Y si tienen medidas, escribimos la medida. En este caso ambos miden 45 grados. Ahora, el lado AC es congruente con el lado DF. Y ambos miden 2.3 centímetros. ¿Qué otra cosa tenemos?